decía que la cuestión de la biografía es importante, ¿no? Porque cuando se evalúan las secuelas, lo que hacemos, lo que a mí respecta, es discriminar qué se dejó de hacer, qué se perdió, qué se modificó, se alteró después del hecho. Entonces, sus actividades fuera del trabajo, su vida de relación, ¿sí? Todo eso es muy importante. Entonces, a mi entender, cuando yo tengo que hablar con un peritado, por lo menos ese tipo de cuestiones las planteo, ¿no? También, ¿Puedo hacer bueno, una pregunta de algo anterior que pasó hace un sí, montón, pero no quería interrumpir, pero así no nos sí, alejamos del tema? Que en sí. un momento vos hablaste de daño psíquico y también daño psicológico. ¿Es lo mismo o es diferente? No, no es lo mismo. Sí, sí, es ¿Es lo lo mismo. mismo? Gracias. No, no sabía si era o no lo mismo, por eso, Sí, gracias. es lo mismo, son determinadas, digamos, son determinaciones, pero son iguales. O sea, se puede plantear de una manera o de la otra. Gracias. De nada. Bueno, en lo que respecta a determinar el daño físico es más fácil, ustedes pueden ver, se les puede mostrar las heridas, las secuelas, demás. Para nosotros es un poco más complicado. Entonces, todo detalle que parezca insignificante es muy importante, porque todo puede tener relación al momento de determinar si hay daño psíquico o no. Entonces, por esto, la cuestión de la biografía, eh, eh, también hacer preguntas respecto de su carácter, cómo está usted, cómo se siente, si siente que su estado de ánimo cambió, siente que está más irascible, siente que está más ensimismado, se relaciona de igual manera con la gente, digamos, que su círculo más cercano, o eso cambió, si jugaba al fútbol sigue yendo de igual manera o prefiere quedarse en casa, tiene miedo, ¿sí? Tiene miedo si esto fue, por ejemplo, un accidente de tránsito, incluso un accidente de trabajo es lo mismo. Si siente miedo, si hay reexperimentación del hecho, por ejemplo, bueno, si es un accidente de tránsito, bueno, usted igual va, o cómo viaja a su trabajo, ¿no? Bueno, va a haber personas que le van a decir, sí, tengo un miedo terrible, pero yo no puedo ir de otra manera que no sea en transporte público al trabajo. Entonces ahí empiezan a contar lo que es la osadía de vivir con los síntomas permanentemente por una cuestión de necesidad, ¿no? Entonces, no todos podemos tener un vehículo, no todos podemos hacer que nos lleven al trabajo o ir caminando por la cercanía. Entonces, repito, la cuestión del sueño, los miedos, las diferencias en cuanto a las relaciones personales que se pudieron haber establecido a partir del hecho, son preguntas puntuales que me parece que se pueden hacer. No sé si respondí, doctor. Sí, claro, para la grabación, porque cuando lo empezamos a grabar un poquitito después, aclaro que todo lo que estuviste hablando recién son algunas sugerencias para que nosotros podamos pedirle material a los clientes cuando nos vienen a ver y contar con elementos para después poder hacer mejor los puntos de pericia en la demanda. Bien. Bueno, hablamos de la determinación del daño, hablamos del qué, del cómo. Y acá en el cómo a mí se me plantea, me parece que puede estar bueno, que es esto que tiene que ver con cómo pedirle al perito que explore lo que nosotros queremos, en todo caso ustedes, los letrados quieren determinar, que quede claro en el expediente, ¿sí?
de verdad existe una secuela, ¿no? Entonces, en lo que respecta a eso, los puntos de pericia son fundamentales, porque es esta cuestión recortada, pero muy muy certera, de lo que le pedimos a ese auxiliar de justicia al momento que llegue, digamos, la prueba del expediente, ¿no? Yo traje aquí para contarles un poco algunos puntos de pericia algunos que me piden a mí, pero que también un poco en colaboración, no sé si en lo que es la presentación del taller de hoy se informó a qué me dedico. Yo soy licenciada en psicología, obviamente, perito judicial y también consultora técnica, entonces en esa rama a veces colaboro con letrados para orientarlos en lo que respecta a los puntos de pericia en la demanda, obviamente teniendo mucha información y conciliando qué es lo que se necesita explorar, como decía antes, ¿no? Entonces, les traje algunos que saqué, obviamente, de forma recortada de algunos expedientes en los que participo, pero también otros que pude elaborar yo en lo que respecta a la consultoría, ¿no? Hay cuestiones puntuales. Tenemos que poder suscribir en estos puntos de pericia que yo aconsejo que sean no pocos, pero bueno, sí lo suficientes, porque a veces se reiteran los puntos, entonces es como cuando uno lo está respondiendo, a veces a mí me toca que, bueno, que tengo que decir, bueno, me remito a la respuesta de tal punto porque es lo mismo. Entonces, puntos que sean claros y que evidencien qué es lo que se está buscando, ¿no? Entonces, una de las cuestiones es decir, bueno, que se pueda determinar a partir de un estudio de la personalidad, porque eso es lo que hacemos en una pericia psicológica. En primera instancia, nosotros, imagínense que vemos al peritado máximo 3 veces, cuando no menos. Entonces, en esos encuentros tenemos que determinar, por un lado, cuál es la personalidad de ese sujeto y qué influencia, cómo intervino, cómo actúa, ¿sí?, el evento traumático en la psiquis de ese sujeto con esa determinada personalidad. Entonces, la primera exploración es decir, bueno, tengo aquí una persona, un sujeto delante mío, tengo que discriminar ciertas cuestiones, ¿no? El área cognitiva, el área que tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Y, bueno, después la cuestión puntual de las emociones y lo que, el aspecto psicológico de su vida, ¿no? Entonces, a partir de hacer un estudio de la personalidad, aquí yo lo que cuento es que, bueno, que se le pida al perito investigue antecedentes personales y heredos familiares, de otros eventos que pudieron haber concurrido a veces nos llega un peritado que, por ejemplo, ha tenido un accidente de trabajo de tránsito, pero hace un año falleció su mamá, su papá o su esposa, alguien, un ser querido, ¿no es cierto? Entonces hay que un poco discriminar si estamos frente a un duelo, si estamos frente a cuestiones que tienen que ver con el accidente en sí, ¿no? Estas secuelas, las causas de las que hablábamos antes. Investigará la presencia de alteraciones en las funciones psíquicas. Las funciones psíquicas son las que compartimos todos los seres humanos, ¿sí? La memoria, el lenguaje, el pensamiento, la voluntad. Entonces, se hace una exploración de cómo se encuentra ese sujeto al momento de la pericia, ¿no?
Otro punto es precisar si digamos, el actor, en este caso, presenta trastornos emocionales, alteración o perturbación de su tranquilidad anímica o psíquica. Esto es algo claro que dice, bueno, llegó a la pericia, bueno, contame cuál es su estado psicológico, ¿sí? Para poder después discriminar qué tanto, en qué porcentaje el evento traumático influyó, ¿no? En el aparato psíquico. Hay tres cuestiones puntuales. Tenemos que poder determinar si hay secuelas, si esas secuelas tienen que ver con el accidente de tránsito o mala praxis o lo que fuera que se esté investigando. El grado de incapacidad es importante porque, bueno, lo van a saber mejor decir los letrados que están aquí en el taller. Es muy importante determinar el daño psíquico porque eso después se traduce en una indemnización. El tratamiento, porque también puede pasar no, se pide tratamiento psicológico, generalmente cuando se pide daño psíquico, se pide tratamiento psicológico, o sea que el perito determine qué tipo de tratamiento aconseja para este sujeto, cuánto va a durar, cuánto estima que va a durar, el costo del mismo, también hay que pedirlo, ¿sí? Y muy importante es el tipo de incapacidad, porque podemos tener la que me parece, sino que los doctores me corrijan, se indemniza, ¿sí? Es el tipo de incapacidad parcial o total. Es difícil establecer una incapacidad total, pero incapacidad parcial permanente, porque lo que les va a importar es lo que quede, las secuelas que queden, o sea, que el daño psíquico sea irreversible, lo que se denomina irreversible. Aún que el perito, en este caso psicólogo, determine que necesita tratamiento, porque esta es una cuestión también que ustedes pueden incluir en los puntos de pericia, que discrimine el perito si a pesar del tratamiento psicológico que oriente, que tenga que hacer el peritado, ese tratamiento va a, a lograr desaparecer esa secuela, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de incapacidad parcial permanente, más allá del tratamiento, esas secuelas no desaparecen. Como dijimos en algún momento de la charla, si consideramos que teníamos un equilibrio psíquico al momento del evento y eso se rompió, lo que se rompió, ya no vuelve a ser igual. Yo hago una analogía que tiene que ver, por ejemplo, con un daño físico. Bueno, el hueso se rompió, una persona se lastimó, se fracturó una pierna, puede soldar bien el hueso, puede recuperar cierta capacidad que tenía, pero nunca vuelve a ser la misma pierna. Y con el aparato psíquico pasa lo mismo, ¿sí? O sea, una vez que se es percibido lo traumático, se puede tramitar, y esa tramitación implica que ese sujeto, esa persona, aprenda a vivir con ese cambio, con esa disfunción, pero no va a desaparecer el daño, ¿no? No sé si voy bien hasta acá, si tienen alguna pregunta. Sí, a ver si alguno de los participantes quiere consultar algo, adelante, ¿no? Si no, mientras tanto, yo les voy a pasar un aviso. Yo quiero hacer En una estos, pregunta, adelante, porque después lo pasamos que a la... yo te escuché al principio,
cuando vos decías, bueno, te agradezco que nos vas a pasar los puntos de pericia como, primero los datos para la entrevista, que cuando es cierto que cuando se hace la entrevista nadie le pregunta, quizá porque ni siquiera sabemos que lo que tenemos que preguntar, así que creo que sería súper útil tener una guía y sumarla al interrogatorio que uno le hace al cliente sobre esto, y bueno, esto nos lleva a que muchas veces en muchos colegas se repite los puntos de pericia de otras demandas, pero sin tener una particularización o especialización en el caso que se trata, que por ahí eso también sería súper interesante. Según las condiciones personales que vos decís que podemos detectar al ampliar nuestra primera entrevista, seguramente los puntos de pericia que propongamos Sí. a analizar, porque es lo que queremos probar, va a ser mayor. Mi pregunta es nada que ver con esto. Bueno, En cuanto a cuándo hacer la pericia, porque vos al principio dijiste que por ahí después te llega la persona 2 años después, hubo muchos hechos en el medio, pasaron muchas otras sí, cosas que sí. afectan y alteran. Entonces, Ujú. ¿sería bueno hacerla anticipadamente? ¿Cómo sería? ¿Cuál es el mejor momento para hacer esto? O el informe técnico al menos. Bien, bueno, muy va la pregunta. Sí. Tiene que ver, yo creo que sí, que se puede hacer anticipadamente y todo lo que nosotros, como en el caso del expediente, ustedes puedan acompañar a la causa como prueba, es importantísimo. A mí me ha tocado, por suerte, a veces tener que participar en una pericia previa, que no es una pericia, bueno, sí, se puede denominar pericia de parte, pero en realidad lo que les sirve a ustedes es determinar al momento del hecho cuáles son los síntomas, y una vez que aparecen, es difícil que después de 4, 5, 10 años, lo que dura el expediente, ¿sí? Eso desaparezca. Y cuando está el daño. Entonces, Ah, a mí me ha tocado también en los expedientes encontrarme ya con un informe presentado por el abogado que inicia la causa, que es de mucha utilidad porque es cercano al hecho. Entonces, sí, bueno, si en ese momento tenía esos síntomas, a mí, ¿no? A mí lo que me toca hacer es justamente explorar si continúan, si se exacerbaron, si en el caso que pueda pasar que desaparezcan, pero sí se puede hacer de forma anticipada y es de mucha utilidad, porque al momento incluso de que nos toca a nosotros hacer la pericia oficial, sería, ¿no? En el expediente, eh, hay mucho camino allanado, porque es muy difícil, repito, que una persona que ha percibido como traumático un hecho, sea el tiempo que haya pasado, desaparezca. ¿Sí? Entonces, el cuándo, sí, tiene que ver con esto, con aportar una prueba al momento del inicio, ¿no? De la causa, que es interesante tenerlo. Incluso a mí me han planteado hacer la pericia y después se me pide un oficio, yo respondo que sí he atendido, que sí he determinado que esta persona tenía estas secuelas, entonces eso también colabora en la prueba psicológica. ¿Mm? gracias. Yo les quería decir, vinculado a lo que, a lo que consultó Mariana y a lo que contestó la licenciada, que muchas veces, cuando nosotros tenemos que pedir algo, de alguna manera tenemos que marcarle el camino, como dijo hace un ratito Daniela, marcarle el camino no solo al juez, sino al perito. O sea, mucho de lo que pase en el expediente tiene que ver de cómo armemos ese reclamo en el buen sentido. Cuando digo armemos, digo que le entreguemos a los que tienen que decidir los elementos que necesitan para poder decidir. Hay peritos que, como todo en la vida, que se meten para ver qué pasa.
se anotan peritos oficiales, ¿no? Se anotan, hacen el curso, van, se anotan en la cámara, se anotan para ser peritos, a ver cómo es, a ver si les rinde, si no les rinde económicamente, si les gusta, si no les gusta. Y te hacen unos desastres en los expedientes que te querés morir. Entonces, como uno, cuando va a presentar un expediente, no sabe si te va a tocar una persona con experiencia y responsable, o te va a tocar un paracaidista que se anotó para ver cómo es esto, y que tal vez te pase como me pasó a mí hace poco, que me atendió en un perito que me tocó en 3 expedientes, atendió a la gente, le pidió los estudios, después renunció. En realidad hubo que removerlo. Abandonó todo, se mandó a mudar. Nos dejó el expediente colgado en el perchero, con la gente revisada, los estudios hechos, un año perdido, nos volvió locos. Bueno, un perito médico era en este caso, ¿no? Pero te puede pasar en cualquier especialidad, en cualquier especialidad. Nosotros empezamos Claro. con la especialidad psicológica, pero después vamos a tratar de conversar con peritos de otras especialidades. Ahora, bueno, ¿cómo podemos aminorar ese riesgo? O sea, anularlo es imposible, porque esto es un sorteo. No sabemos quién nos va a tocar. Pero podemos aminorarlo llevando elementos de prueba lo suficientemente contundentes como para que el perito tampoco se pueda bandear. Claro, si la persona abandona y nos deja con todo colgado, no podemos hacer nada. Pero también está el otro que ante la duda pone todo que no. Si no tiene muy claro qué puede hacer, te dice no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Como para evadir el compromiso, ¿no? De que si después le piden explicaciones, bueno, hay personas que son temerosas en lo que hacen. Y uno tiene que tratar de apuntalarlos de alguna manera. Entonces, pedirle a nuestro cliente, cuando la lesión lo amerita, si tuvo un par de machucones, tal vez no. Y ahí está la pregunta, tal vez no. Eh, pero si vemos que la persona está afectada por el accidente, eh, mandémosla a hacer terapia, que tengamos una historia clínica para ofrecer. Así como cuando se fracturó la mandamos al traumatólogo, ¿no? Y pedimos la historia Claro. clínica del hospital para saber cómo quedó. Bueno, pidámosle que haga terapia. Habrá quien puede y habrá quien no. Pero el que puede no está mal, porque el aviso que yo les quería pasar es que tengan en cuenta que recientemente, hará no más de 15 días, se modificó el valor del punto de incapacidad en Morón y lo llevaron a 250.000 pesos. En sentencia. Para eso hay que tener probado también el daño psicológico. Si no, no vamos a llegar a los 250.000 pesos. ¿Que son escasos? Y sí, son escasos, porque estamos hablando de 25 millones de pesos para la vida de una persona. O sea, estamos hablando de 50.000 dólares. Todavía sigue valiendo más un departamento que la vida de una persona. Pero recordemos que hace muy poco estábamos en 125. Entonces, hoy, para poder defender esos 50.000 dólares valor vida, que no son gran cosa, pero por el momento es lo mejor que hay en la zona, también tenemos que defender este rubro, ¿no? Porque forma parte de esos 250.000 pesos. La pregunta es, ¿qué tanta relación tiene el daño físico con el daño psicológico? A mí una vez un perito, que no fuiste vos, me habló de un síndrome que se llama el síndrome de la guerra. O sea, de las Ujú. personas que han tenido mucha destrucción a su alrededor, pero han salido ilesas. Ya como para ir redondeando, porque después sé que vos tenés pacientes y demás. Eh, Ujú. ¿Cómo funcionaría esto? O sea, ¿qué tanta relación? Hay algunos jueces que son
bastante anacrónicos y que todavía siguen discutiendo si los psicólogos pueden determinar incapacidad o no, y solamente pueden diagnosticar y las incapacidades las ponen los médicos. Bueno, eso es un disparate absoluto porque existe una universidad, existe un espacio determinado por la corte donde hay peritos psicólogos que determinan incapacidad. Bueno, pero hay El todavía código de algunas ética. personas que son terraplanistas, ¿eh? ¿Cómo, El perdón? código de ética, el código de ética que te da una descripción de todo lo que puedes hacer en el expediente. O sea, hay De un todo lo montón que de puedes hacer, material. claro. Terraplanistas hay todavía, y siempre hay algunos que dicen que las vacunas no sirven y demás, pero sin entrar en ese tipo de discusión, lo que nosotros pretendemos cuando entramos en un juicio no es generar un montón de problemas, sino generar la mayor cantidad de soluciones que podemos para que esto transite lo menos turbulentamente posible. Entonces, si tenemos una persona que después de los datos que nos diste vos para consultar, nos sale de que efectivamente la persona está afectada por el accidente porque tiene un susto de aquellos, Ujú. pero tuvo golpes nada más. ¿Y cómo le Ujú. defendemos el daño psicológico a él? ¿Mm? La primera cuestión me parece importante determinar que el daño físico es independiente del daño psicológico, ¿sí? Eso ustedes como abogados lo deben saber muy bien, pero al momento que nos toca a nosotros discriminarlo, porque a mí me ha tocado expedientes en donde las lesiones fueron muy leves, pero la percepción del trauma del hecho fue intensa. Entonces me tocó defender que el peritado tenía daño psicológico independientemente de que las lesiones hubiesen sido leves, ¿sí? Porque esto tiene que ver con la percepción del trauma que es única e irrepetible. Lo que para mí puede ser doloroso, muy doloroso, para otro no tanto. Entonces, eh, tenemos que poder plantear esto, ¿no? Que es independiente del daño físico, de la gravedad del daño físico, ¿sí? Puede tener 2% de incapacidad física, pero un 20% de incapacidad psicológica, porque cómo lo percibió al hecho, cómo eso influyó en su vida de relación, ¿sí? En las disfunciones que pudieron haber aparecido, alteraciones en su trabajo, con su pareja y en las demás áreas, fue lo suficientemente importante, ¿sí? Como para que esa persona se sienta disminuida psíquicamente. Muy bien. Bueno, no sé si ha quedado algo más, porque ya se va Yo acercando la hora quería comentarles en esto de los puntos de pericia, hablamos de escribir cómo influyó el hecho en el aspecto psíquico, en sus conductas y en las diferentes áreas de la persona, eh, del grado de incapacidad, del tipo, ¿sí? Del tratamiento, y también se puede orientar en esto que vos decías, de que tenemos que ser orientados, podemos ser orientados por ustedes, qué baremos podemos utilizar, porque es importante, ¿sí? Al momento de que nosotros podemos, digamos, realizar los puntos de pericia, orientar al perito para que utilice un baremo que sea actual, que sea aceptado por la comunidad científica. Puede pasar que algún colega no esté muy al tanto y por ahí estime el daño o la incapacidad con un baremo que no es correcto. Entonces yo les quería comentar que en el fuero civil, ¿sí? Lo que se utiliza habitualmente es el baremo de los doctores Castex y Silva, que es este, el mismo de la Academia de Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, lo van a encontrar así de diferente manera.
y el baremo de Altuve y Reinaldi, que también es para el fuero civil, ¿sí? En lo que a mí me respecta, en mi experiencia, en los juzgados, digamos, en los tribunales o juzgados laborales, se usa el baremo de la ley 24.557, el decreto 659/96, que, bueno, es bastante leonino para determinar la incapacidad, pero a veces a nosotros nos dicen que lo tenemos que, si bien utilizamos determinado baremo, lo tenemos que eso transcribir a lo que la ley 24.557 plantea.